en acción. Nos movemos con vos. Hola, bonita, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Va? Buen lunes ¿Qué para dice? todos. ¿Todo Bien, acá arrancando la semana. Me alegro, me gusta verte floreada. Sí, Gatito. un poco de color. Monchi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, buen Gato. día. Bien. Lo tengo con muletas al gato. Al gato con muleta, ¿qué Sí. El gato con muleta suena como el gato con botas, pero en este caso Sí. un poco menos rápido. Sí, sí. Ya sí. con Son botas ya cosas le que cuesta pasan, cazar. Cosas que pasan, ¿eh? Te Cuando uno se lesionaste, expone, cuando gatito. decide jugar, competir, Sí. aunque sea amateur, bueno, son cosas que uno está expuesto y puede lesionarse. Sí, igual no se te ve las piernitas, gato. No, tiene no tiene se una ve, bota tranquilo, divina, tranquilo. una bota Una así. Walker, Sí. tiene, Bota claro. Walker. Bueno. Bueno, queridos, arrancamos una semana con nuevo presidente electo, una foto del día distinta, una Sí. foto, continuamos en democracia, continuamos reafirmando esta democracia. Interesante todo lo que vamos a analizar el día de hoy, todo lo que va a ir pasando, porque es una experiencia totalmente nueva desde el balotaje, ¿no? Para acá, es la primera vez. Tenemos un presidente electo que en cierta manera tiene mucho para leer también, porque el pueblo ha ganado por casi 2.8, o sea, menos de 3 puntos, Sí. lo cual la cosa estuvo equitativa en todo el país, lo cual me parece que tenemos una oportunidad súper interesante por delante, donde no va a quedar otra que dialogar y que hacer consenso, o sea, no va a quedar otra que madurar en Tal esta cual. vuelta, ¿no, Flavia? Sí, nos Porque- hace falta como país. Claro. Esta cuestión más allá, independientemente del signo político, de quién gane, esta muestra de maduración como... Sí. Como ciudadanos, lo decíamos siempre, bueno, en este caso va a ser la dirigencia política la que va a tener Claro. que demostrar Y esta si- maduración. Y si no cogobiernan los dos, ¿viste? Porque hay mitad y mitad. Si no cogobiernan los dos, no nos va a ir bien. Bueno, nos pasa acá en la provincia, de hecho, en la ciudad, viste, es algo característico de las últimas elecciones. Han sido todos los números muy ajustados. Muy ajustados. Es como que el ciudadano está dando un mensaje clarísimo. Que estamos, es como, no estás orgulloso, más allá, insisto, ¿no? Hacé cuenta que es casi un empate. Digo, pero qué interesante que el ciudadano estemos mostrando síntomas de adultez, ¿no? Sí, Como- de como madurez, de más que madurez. nada, porque puede ser de adulto Sí, y no ser de madurez, maduro. es verdad. Bueno, igualmente sobre esto hay que contarles a los televidentes, a los oyentes, que bueno, estamos esperando la palabra de Mauricio Macri. Estaba previsto ahora para las primeras horas de la mañana, se está retrasando un poco la conferencia de prensa de Mauricio Macri. Ahí estamos viendo los números, como lo decías, 48-60, 51-40, sí, son algo más de 2 puntos la diferencia con la que finalmente se termina imponiendo Mauricio Macri, y es el presidente electo que el próximo 10 de diciembre va a recibir el bastón presidencial de manos de Cristina Fernández de Kirchner. En un ratito estamos esperando que dé la conferencia de prensa, en la cual va a ser después de lo que fue ayer, el momento de asumir la victoria, va a ser la primera vez que va a hablar como presidente electo. Y nosotros en un ratito vamos a estar hablando con Gastón Muti, que es politólogo. Bueno, vamos a analizar un poco qué pasó y qué está pasando en la Argentina. ¿Y ¿no? qué va a pasar, no? Porque anoche uno veía ahí como lo veía a Macri, pero en realidad no estaba solo. Hay una especie No, de claro. interbloque. Sus ministros de economía también pertenecen a otros bloques, radicalismo, Ari, hay de todo. Ahí se habla de como una economía manejada por más de uno, ¿no? Bueno, y si tenemos que hablar de economía mezclada con política, en este caso no específicamente vinculado al sistema económico o político, sí del radicalismo hay que decir, y vinculado a la economía, que cotiza mucho más. No, porque hay que reconocer que la coalición que se generó entre el PRO y la Unión Cívica Radical es probablemente el que haya llevado a que hoy Mauricio Macri sea el presidente electo, con lo cual el radicalismo dentro de la fuerza va a tener un peso muy importante. ¿Trabajaste hasta muy tarde ayer? Sí, no tan tarde como otras veces, pero Sí. la verdad ya Te se me veíamos, notaba te el veíamos. cansancio en la cara. No, sí, no sí. tanto como otras veces, ¿eh? No tanto. ¿No? No, se te veía un poco Un menos un poco agotada. No, terminamos 11 Pero y pico de la Sí. noche nosotros. La transmisión de Telefe siguió un rato más, pero bueno, con los números ya cuando nos fuimos nosotros había más del 90% de las mesas escrutadas, con lo cual era irreversible, se sabía que se iba a achicar un poquito más la brecha, pero bueno, que ya Mauricio Macri se había impuesto, como decíamos en la transmisión, en un país saludable. Siempre sale primero a reconocer la derrota quien ha quedado segundo y después habla el ganador. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, salió primero Daniel Scioli a hablar en un mensaje bastante conciliador. En un ratito vamos a estar repasando lo que fue el discurso y bueno, después Mauricio Macri con la alegría
lógica, ¿no? de haberse impuesto. Bueno, el ET3 estuvo en esta fiesta democrática transmitiendo durante toda la tarde, empezó Todo el más día, en cerca, realidad, todo el empezó día, desde sí, con tempranito informes el desde las ET3. 6 de la tarde muy firme hasta muy tarde en la noche, así que nos estuvo acompañando a todos los que íbamos chequeando desde la radio, Sí, la teníamos tele, que periodistas buscábamos. enviados allá en Buenos Aires también, que también. estuvieron trabajando en los 2 centros de cómputos, del Frente Sí. para la Victoria y de Cambiemos, así que bueno, sí, la verdad que un despliegue impresionante del ET3 a M680, que estuvo haciendo una cobertura especial de esta elección, de este balotaje 2015. Es más, los periodistas están regresando recién ahora, se quedaron hasta el último momento haciendo la cobertura, así que bueno, la verdad es que es independientemente de lo que pienses y de lo que y del resultado, es una instancia histórica y es importante que los argentinos estemos pasando por esta situación. Así es, Flavia. Amigos, vamos a hablar un poco también de fútbol, de deportes en realidad, porque hay de todo. Juega Newell's, hubo muy buen tenis el fin de semana. A vos te gusta, aparte con la pata rota, gato, ahora te vas a comer todo. Hay que mirar un mirar poquito mucho. No te va a quedar Boxeo, otra. boxeo también estuvo Boxeo muy lindo también el fin de semana. lindo, hubo de Bien. todo. Déjame entender lo de la liguilla. Sí. Hoy juega Newell's con Lanús. Exacto. O sea, el primer partido es a ganar o a morir. Hoy es único partido. Es único partido. Único partido en cancha de Lanús. Sí, tenés que pasar Sí. para después tenés otro partido más. El otro, si lo pasás, tenés ida y Sí. vuelta. Es ida y vuelta. Exacto. Y recién ahí. Lográs el cupo a la Sudamericana. Perfecto, entendido. Perfecto. Entonces hoy empieza Lanús. Hoy Newell's. empieza para News, va a enfrentar 21:30 a Lanús, lo que será transmisión obviamente de LT3, y en un ratito con Claudio vamos a analizar el partido, cómo lo va a plantear Bernardi, qué va a esperar obviamente de Lanús. Vamos a hablar de Central también, porque son horas y semanas decisivas para el rearmado del equipo, con Marco Rubén a la cabeza y con el fútbol que ha dejado también el fin de semana, porque entre otros partidos ha jugado el Real Madrid y Barcelona. Partido que, si se quiere, de menor atractivo años atrás, y lo comentábamos en la semana, Monchi, porque las líneas bien marcadas del fútbol de Mourinho y Guardiola quedaron en el camino, pero obviamente que queda en el atractivo de la retina futbolística de ese gran partido, ¿no? Porque lo vieron en todas partes del mundo y ha goleado el Barcelona sobre el Real Madrid con un aporte mínimo de Messi, porque ingresó en el segundo tiempo, recuperado de la lesión, pero con un Iniesta intratable. Así que en un ratito también vamos a estar hablando de lo que ha dejado ese derbi de España. Una paliza fue, Bueno, cada técnico que debuta en el Real Madrid siempre se va con una paliza importante, ¿no? 6-2 en un momento Pellegrini, Mourinho un 5-0, Se ahora comen Rafa una Benítez vacuna. también. Bueno, son, ¿qué hora es? 9 y 8 de la mañana. Te vamos a dar los datos del tiempo. El fin de semana que estuvo entre el agua, el sol, la humedad, que no sabemos qué va a ser esta semana. Flavia te lo cuenta un poquitito. ¿Cómo viene, Flavia? Bueno, viene en realidad parecido como tuvimos en la jornada de ayer domingo. Para hoy se habla de mucha humedad inclusive, pero en este momento la temperatura es sumamente agradable, 19 grados con 7 décimas, la humedad es del 70%, para hoy está prevista, Monchi, una máxima de 29 grados, calorcito, Calorcito, puede ser que apriete inclusive un poco más, si se despeja más, pero vamos a estar ahí. Y después para el resto de la semana, y viene caluroso, para mañana martes se espera una máxima de 31 grados, con cielo prácticamente despejado, apenas alguna nube, puede estar ventoso durante la mañana, y el día miércoles, atención con esto, hay previsto una máxima de 34 grados, con lo cual, atención porque ahí nos podemos ir un poco más arriba. Y bueno, estamos ya atravesando los últimos días de noviembre, el 21 de diciembre se viene el verano, va a venir mixturado porque viste que igualmente tenemos así días fresquitos. Esta mañana estaba lindo, tempranito, estaba sí, fresco. sí. Así que bueno, calor esta Calorcito. semana, calor, aprovechar. Bueno, vamos a continuar con esto que está sucediendo en el día de hoy, que tenemos electo nuevo presidente. La verdad, Cachatore también regresó de las vacaciones. ¿Cómo va, Regresó don la- Cacha? Buen día. ¿Cómo anda Regresó, usted? ¿Bien? se les hago el gesto de la cachatona. Está bien, eso sí. Saluda. Está muy bien. Bien, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, que se llama Gastón Muti, que es politólogo, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, muchas Bienvenido, gracias por la invitación. ¿eh? ¿Qué tal, Gastón? Bien. ¿Cómo te Muy va? bien, todo en orden. Bueno, día histórico, ¿no? El de ayer y jornada histórica para todos los argentinos, instancia de balotaje, números más ajustados de lo que se mostraban en un comienzo cuando comenzó el escrutinio, ¿no? Tenía que ver con el sistema de carga y con qué es lo que estaban mostrando esas mesas escrutadas inicialmente y cuáles fueron las que rápidamente se proyectaron. Y también porque Provincia de Buenos Aires fue la que tardó más en cargarse, como es bastante lógico que suceda, ¿no? Bueno, hay muchos análisis allí, e inclusive uno cuando lee y escucha los discursos de los intendentes, de los gobernadores, se pueden hacer análisis claros porque de acuerdo al resultado que tuvo cada una de las fuerzas políticas en cada uno de los lugares,
cada cual va sacando su propia ventaja. Pero es muy importante lo que pasó en provincia de Buenos Aires, en provincia de Santa Fe y en provincia de Córdoba, ¿no? Y en provincia de San Luis, y en provincia San de Luis Mendoza, también, y en es verdad. provincia de La Pampa, y en provincia de Entre Ríos. O sea, todo un cinturón medio del país que se comportó de una manera muy particular, apoyando fundamentalmente la candidatura de Cambiemos. Y por otro lado, el norte del país, a excepción de dos provincias que son La Rioja y Jujuy, y el sur del país, que se comportó de una manera absolutamente diferente, Claro. o sea, apoyando la candidatura del Frente para la Victoria. El electorado le dijo todo el poder no. El electorado ya le había dicho todo el poder no en el mes de octubre, donde allí tenemos... Pero a ambos. Por supuesto. A ambos. Desde Todo el ya. poder, no. Es Desde como ya. es lo Sí. que hablábamos recién. Como Lo un- que pasó aquí en la provincia de Santa Fe y en la Por ciudad supuesto. de Rosario. Lo que pasó aquí en Rosario, en las elecciones provinciales, lo que pasó en la provincia, pero también lo que pasó aquí en octubre, donde la representación de la Cámara de Diputados Sí. de la Nación no va a tener una fuerza que homogenice la posibilidad de llevar adelante sus proyectos individualmente sin hacer concierto con las otras fuerzas. Entonces eso creo que es un dato bien importante. Claro, el Frente para la Victoria tiene mayoría en ambas cámaras, pero no tiene posibilidad de quórum, digamos. Tiene mayoría en el Senado En de el la Senado. Nación, es la bancada más importante en la Cámara de Diputados, pero bueno, va a tener que haber niveles de consenso muy altos y creo que eso es lo que se ha buscado o el electorado ha buscado en estas elecciones. Bien, Creo bueno, que- en un ratito estamos esperando, mira, nos dicen que es de un minuto a otro que está hablando Mauricio Macri, así que tal vez... Sí, en yo un- salí de mi casa también cuando estaba por hablar, así que Bueno, sí, venimos estamos esperándolo Creo desde que hace lo un vas a rato. escuchar Te acá. digo y porque vendría tal bien. vez es probable que tengamos que interrumpirte si No nos hay ningún avisa inconveniente. que comienza a hablar Mauricio Macri. Bueno, es claro el mensaje, esto lo decíamos, lo discutíamos con Monchi al principio, habla de una maduración del electorado a la hora de ser de atomizar tanto el poder o de repartir tanto el poder. ¿Es un mensaje claro el que le da la sociedad a los gobernantes? Acepto la segunda parte de la pregunta, no la primera. O sea, creo que es un mensaje claro. Si hablamos de maduración es porque antes fueron inmaduros. Entonces, creo que tal vez tiene que ver con distintos momentos, humores sociales, propuestas y cómo también el electorado va sintiendo que en determinadas elecciones la resolución de sus principales dilemas pasa por una candidatura o pasa por otra en otra elección diferente. Claro. Entonces ahí lo que nadie puede dudar es que ha cambiado el humor del electorado argentino y se ha volcado a tratar de decir, bueno, vamos a ir dirimiendo de una forma diferente. Gastón, creo que ya está Mauricio Macri haciendo conferencia de prensa. Entonces lo A ver escuchamos. si lo podemos ponchar ahí para escucharlo, verlo, lo que sea Cosas técnicamente a posible. modificar a ¿eh? futuro, pero que hoy tenemos como también limitaciones el corto periodo que tenemos de transición. Así que cada día estaremos abocados a la tarea de estar listos para el 10 de diciembre. Lo mismo le pasa a María Eugenia, mucho menos a Horacio, porque bueno, va a continuar un gobierno que ya conoce. Lamentablemente Gabriela no nos acompaña esta mañana porque, ustedes saben, se levantó después de días de internación para estar a la noche y bueno, todavía la bacteria la tiene un poco en jaque, pero espero que unos días más esté en perfecto estado. Gracias a todos los argentinos nuevamente por la confianza, por haber creído en que podemos, en que merecemos vivir mejor y que lo vamos a hacer juntos. Así que insisto con lo de anoche, que no solo a los que nos votaron y permitieron que hoy sea presidente electo de los argentinos, sino a todos aquellos que no lo hicieron, decirles que la idea es gobernar para todos, absolutamente todos. Ya probamos demasiados años enfrentados, demasiados años queriendo focalizar en las diferencias en vez de en las coincidencias. Yo creo que los argentinos tenemos mucho más que nos une y nos vincula que lo que nos separa. Y en esa línea voy a trabajar desde el primer día. Así que espero que todos nos sentamos parte y todos entendamos que lo único que va a mover cada una de mis decisiones sea pensar en el interés general, pensar en cómo ayudar a la mayor cantidad de argentinos
a que encuentren su lugar, encuentren la forma de crecer, la forma de cuidar a su familia, y ahí vamos a estar, intentando cuidarlos a todos. ¿Quién hace la primera pregunta del día? ¿Qué tal? Buen día, Macri. Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias. Acá abajo. ¿Cómo le va? Quería preguntarle por dos temas. El primero de ellos tiene que ver con la presidenta Cristina Fernández. Me gustaría conocer cuál fue el contenido de esa comunicación que hubo el día de ayer, qué se dijeron, si es cierto que mañana a la tarde se van a reunir en la Quinta de Olivos. Y el segundo tema, pensando en que, bueno, ahora es el momento de conocer fuera de la campaña cómo va a ser el gobierno de Mauricio Macri, una pregunta que se nos suele hacer a los periodistas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, sobre las cosas que se contaron en la campaña. ¿Qué va a pasar con el tema de la economía? ¿Va a haber devaluación? ¿Qué va a pasar con el dólar en la República Argentina el día 10 de diciembre? Esos dos temas, por favor. Arrancaste a la mañana así al intenso. Bueno, primero, ayer sí, la señora presidenta me llamó para felicitarme, ya la vorágine, que creo que fue después de, no, o antes, ya no sé, si antes de que hablase, o no, antes, me parece que antes de decir mis palabras, me felicitó y dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz, donde democráticamente los argentinos habían decidido este cambio, y que me deseaba la mayor de las suertes, que le mandaba un cariño a mi mujer. Yo la felicité por el día de elecciones y cómo había transcurrido todo, y me pidió si mañana a las 7 de la tarde podía estar en Olivos para tener una primera conversación. Así que ahí estaremos mañana a las 19 horas, y seguro que un montón de ustedes van a estar en la puerta cubriendo la entrada a ese momento histórico. Y lo segundo, esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas, y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico, para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central. Así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Lo bueno, como contracara de lo malo, es que faltan muy pocos días para el 10 de diciembre, así que no es que tenemos una transición de 4 o 5 meses, por ahí, o 3 meses, que hubiera sido lo razonable. Tenemos menos de 18 días ahora, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? 10 hábiles, así que un poquito de paciencia. Hola, Fabián Rubino de A24. Este gobierno se va el 10 de diciembre, pero hay otros funcionarios que tienen mandato más allá del 10 de diciembre. Llámese Giscardó, llámese Vanoli en el Banco Central. Algunos de ellos han dicho que se van a quedar. ¿Usted reafirma que se tienen que ir? Y en caso de que se quieran quedar, ¿qué conflicto, no? Lo que hemos dicho, Fabián, se mantiene vigente. Queremos realmente que tengan la dignidad y la generosidad de facilitarle el camino al nuevo gobierno, permitiéndole designar gente en la cual yo y todo mi equipo, en representación de los argentinos, confiemos. Ellos han declarado militantes de un partido antes que, digamos, expertos técnicos en lo que están haciendo. Entonces creo que ellos deberían tener ese gesto, así que vamos a insistir en esa materia. Bien, ahí lo estábamos escuchando a Mauricio Macri. Bueno, son muchísimas preguntas, lo tenemos a
a Gastón Muti, estamos hablando con este especialista en política. Bueno, Gastón, llegará el momento ahora de las definiciones, ¿no? Mauricio Macri ya ganó, es el nuevo presidente electo argentino. Ahora, más allá de la campaña, hay que empezar a definir muchas cuestiones. Sobre todo porque parecería que discutir de las elecciones a partir de esta entrevista que está dando Macri, esta conferencia de prensa, ya es historia tan antigua que aunque pasó hace poquitas horas atrás, ya nos coloca en una vorágine de empezar a ver la conformación de gabinetes y fundamentalmente también cómo se va a ir generando la relación con los distintos actores políticos, económicos, sociales de nuestro país. Ya había acercamientos previos con sectores del sindicalismo, ya había acercamientos previos con algunos de los gobernadores que dentro del Partido Justicialista están intentando de ver cómo pueden llevar adelante la reconstrucción, que algunos ya están utilizando esa palabra, particularmente el caso de Urtubey en Salta, pero también porque vamos a empezar a encontrar cada vez más una diferenciación muy clara entre lo que es el justicialismo y el Frente para la Victoria. Bien, nos dicen, a ver... Dame un segundo, volvemos un toque más a la conferencia, por favor. Ahí. A ver si... Conferencia de Macri, presidente electo. Ahí está hablando María Eugenia Vidal. Hay preocupación en algunos gremios estatales por el pago de aguinaldos en el mes de diciembre, en algunos proveedores. Entonces, cuanto antes podamos avanzar en entender claramente cuál es esa situación y tener los números, mejor vamos a poder definir el presupuesto para el próximo año y las leyes claves de gobernabilidad que nos van a permitir empezar un buen gobierno de la mejor manera. Nuestra predisposición ha sido desde el primer día la mejor y es la que va a seguir siendo, más allá de que somos de signos políticos distintos, lo importante es poner por encima de nuestra pertenencia partidaria el interés de la gente, de los vecinos de la provincia, que todo lo que hagamos sea cuidándolos a ellos, que todo lo que hagamos sea juntos en ese camino. Yo no creo que tenga problemas. Bien, ahí estaba hablando María Eugenia Vidal, otra de las que ha hecho una movida histórica en la provincia de Buenos Aires. Sí, creo que si uno tiene que destacar un dato de estas elecciones de octubre, fue algo que las encuestas no esperaba y la intuición informada que uno tiene, porque con eso se maneja en la vida, tampoco podía prever ese vuelco muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero también en muchos de los distritos del conurbano bonaerense, que hubo cambio o de partido político o de lideranzas en cuanto a los varones, como se los denomina generalmente. ¿Vos pensás que este es el fin del kirchnerismo? Porque no va a ser el fin del peronismo. No, ¿verdad? pero por eso mismo me parecía importante que muchas veces en los medios de comunicación se intentan, a lo mejor intencionadamente o a lo mejor no intencionadamente, de tomar como sinónimos estas dos expresiones. Si uno tuviera que hablar específicamente del peronismo, en las elecciones de octubre hubo un 60%, 66% de argentinos que se volcaron hacia candidatos que llevaban ese tipo de simbología, estética, discurso político electoralmente. Por ejemplo, los Rodríguez Sá, Massa, el de la Sota. De la Sota, exactamente. Si nosotros nos vamos a plantear que el Frente para la Victoria tuvo un caudal de votos mucho menor, tenemos que empezar a diferenciar esas dos expresiones. Y hoy la gran discusión va a ser ¿cuánta sobrevida va a tener el Frente para la Victoria? Hoy un senador de la provincia de Buenos Aires ya estaba expresando que se tenía que discutir cuál iba a ser el destino del Frente para la Victoria, mientras que vamos a encontrar cada vez más esta idea de que hay que volver a fortalecer el justicialismo como tal. Bueno, eso va a depender mucho de la figura que empiece a ocupar a partir del 10 de diciembre Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, y también el lugar que van a ocupar 4 dirigentes que han salido exitosos de toda esta situación. Uno de ellos, obviamente, Sergio Massa, el otro que es, obviamente, de la Sota, y hay otros dos que me parece que son muy importantes. Uno es, como ya hemos dicho, Urtubey, y no descarto que Randazzo vuelva a tener un lugar muy importante, porque dentro del Frente para la Victoria se va a colocar como una voz disonante, pero que ideológicamente va a estar totalmente encolumnado en lo que fue el ideario de estos últimos 12 años. Claro, tal vez más conciliadora, ¿no, Gastón? O más
cercano a la negociación, que inclusive era ya la imagen que se mostraba antes de bajarse de su candidatura presidencial, sí, ¿no? y cuando también luego de las elecciones de octubre muy rápidamente sale a decir conmigo esto no hubiera pasado. Claro, bueno, fíjate, una postura muy clara. Vos lo mencionaste a Sergio Massa, ayer la verdad nos llamaba muchísimo la atención, en realidad no tanto, en el medio de la transmisión, cuando estábamos hablando de una opción entre A o B, el que salió a hacer su discurso. Me parece que era un momento para aprovechar su propia cotización, ¿no? Por supuesto, es colocarse en el centro de la escena política, sabiendo que tiene un caudal importante de diputados, tanto en provincia de Buenos Aires como también a nivel del Congreso de la Nación, y eso es un dato que va a estar bien importante para discutir. Si vamos a estar dividiendo el país en tres agrupamientos políticos, o si luego vamos a pasar en 2 años, por ejemplo, en una nueva polarización peronismo-antiperonismo. ¿Y qué crees que va a pasar con Cambiemos? Porque es un interbloque, o sea, no es solo Mauricio. No. Justamente ahí lo que se va a empezar a ver es que vamos a tener, Cambiemos en algunas provincias, determinados partidos políticos que terminan ayudando para conseguir una territorialidad que Macri no tiene. Por ejemplo, el radicalismo. Te quiero preguntar específicamente por el radicalismo. ¿Se lo vuelve a valorar, digamos, esta fuerza política? ¿Cobra un impulso mayor ahora? Porque la verdad es que ayer lo veíamos a Sanz con una alegría que la verdad hace mucho no se le ve a ningún dirigente radical, ¿no? ¿Cobra otro valor el radicalismo? En el radicalismo hubo una discusión muy profunda, que es la que se llevó adelante en Gualeguaychú, y esa discusión hubo sectores que estaban totalmente en oposición y otros favorecían esta estrategia de Sanz. Evidentemente, si uno quiere ver la letra más cruda del reparto del poder, Sanz tuvo razón. Lo que no significa que eso no siga generando dilemas y tensiones muy importantes al interior del radicalismo, sobre todo por una tradición bastante larga. Y ahí un dato importante va a ser cómo se conforma este gabinete económico de Macri. Macri no tiene no tiene la cantidad de gente necesaria dentro de su propio partido como para poder hacerse cargo de todos los cargos que hay que ocupar. Aquí comienza la negociación del frente hacia adentro, ¿no? Sobre todo porque si van a tener una tendencia más volcada al desarrollismo, palabra que Macri ha utilizado en varias oportunidades en las últimas semanas, o si, como se lo ha acusado desde el ciolismo, vamos a estar en presencia de una típica receta liberal de cómo resolver los problemas. Desarrollismo, pasámelo en limpio para la gente que te está escuchando, ¿qué sería? Desarrollismo es volver a todo lo que fue un debate en Argentina en la década de los 50, de los 60, con la idea de generar industria nacional, generar mayor nivel de producto agregado nacional, en cambio de estar más centrado en una industria volcada a las fronteras hacia el exterior, hacia afuera, claro. Y que el ingreso de capitales y de bienes sea mucho más alto, que era lo típicamente en las economías de carácter liberal. Bueno, esto depende mucho de los nombres, ¿no? Prat Gay, Frigerio, digamos, de quién se quede a cargo de las decisiones económicas en el Ministerio de Economía, ¿no? Y se suma Rosendo Frade también. Bueno, y por lo visto van a ser varios, ¿no? Sí. Claro, va a ser un equipo. Sí, dijo un ministro más 6 ministros. O sea, un gabinete económico bastante más ampliado. Bien, nos tenemos que ir a un pequeño corte. Te agradecemos mucho que estado por acá, Gastón. Gastón Muti, politólogo, que siempre nos viene a ayudar a pensar un poco más. Vamos a mí. No, y la gente a nosotros. Esto es así, viste, es un círculo. Te damos las vías de comunicación para que se conecten con nosotros. Dale, 5282-680 como todos los días, para que nos llames, para que nos digas qué pensás, cómo te sentís hoy en esta jornada post-balotaje. También estamos en el 341-330-3333, nuestro WhatsApp. Recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos aquí en el LT3AM680 y también por la pantalla de Canal 5 hasta las 10 de la mañana. Los invito a ir a un corte y vamos escuchando al nuevo presidente electo de los argentinos, que está en este momento dando una conferencia de prensa. No tener acceso a estadísticas, no tener un banco central independiente, son todas cosas que vamos a corregir y vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en Argentina, empezando por nosotros los argentinos, lo hagamos y en los próximos días iremos avanzando en eso. Lo segundo que me decías... ¿Qué primer mandatario se va a reunir? Bueno, eso, la verdad que lo he dicho que como viaje oficial el primero querría que sea Brasil, que es nuestro principal socio a futuro. En estas horas, bueno, me han llamado varios para saludar y a todos les he reiterado lo mismo que dije anoche en mis palabras. Queremos tener, construir,
afianzar buenas relaciones con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y con el mundo. Creemos que la Argentina necesita intercambiar culturalmente, económicamente, con todos los países, buscando de esa manera crear mejores oportunidades para nosotros, los argentinos. Y yo defenderé los intereses de los argentinos, como lo he hecho siempre, defendiendo a aquellos que han confiado en mí en llevar una tarea a cabo. Y lo haré con mucha seriedad, con mucha firmeza, pero necesitamos estar en el mundo, necesitamos ingresar al siglo XXI con toda la fuerza que los argentinos somos capaces de poner. Gracias, María Eugenia, Marcos, Mauricio, felicitaciones. Bien, amigos, ya lo escuchábamos a Mauricio Macri, son 9:31 de la mañana, ya está sentadito acá Roy López Molina, que llegó muy tarde de Buenos Aires, que estuvo también ahí apoyando a todo el bloque. Bienvenido, Roy. ¿Qué tal, Monchi? ¿Cómo Bien, estás? bien, vamos a un pequeño corte, Roy, y volvemos enseguida, Flavia. En unos minutitos nada más estamos con ustedes. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz. En el cuartito ahí en Plaza de Mayo, Esteban como ministro de Educación, todos estamos en permanente contacto, pero todo fue una...
Pero es como una familia. ¿Quién más va a abrazarte con I Need Hello? 9:35 de la mañana, queridos amigos, estamos como cada mañana de lunes a viernes aquí en la pantalla de Canal 5, gracias a la gente también de Cable Hogar, cablehogarexpress.com.ar, 0810 555 3977. Nos podés ver, sintonizar, escuchar todo en www.lt3.com. Aquí en AM680 Canal 5 vamos a volver un toque a Buenos Aires, y ya lo tenemos aquí a Rolly López Molina, que vamos a hablar en un segundito nada más. Pero escuchamos un poquito más lo que está diciendo el presidente electo de los argentinos, Mauricio Macri, ¿eh? Y a preservar los espacios de la memoria que hay en la Argentina. Bueno, por supuesto que me comprometo con ambas cosas. Sin duda, ni una menos, es una causa que nos ha movilizado a todos. Y yo siempre digo que finalmente en la agenda de los argentinos logramos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque todos sabíamos que estas cosas pasaban y era como que nos hacíamos los distraídos. Ahora hemos decidido que esto esté sobre la mesa y encararlo entre todos y comprometernos. Y en esto, bueno, espero junto a los gobernadores también que sea agenda en cada provincia, porque este es un tema que hay que tratarlo como corresponde, con los centros integrales de apoyo a la mujer en cada lugar de la Argentina, y siento que hemos tomado conciencia y que lo vamos a hacer. Lo mismo con que lo que se viene haciendo con los juicios, la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea. Buenos días, presidente electo Mauricio Macri, Marcelo de Leo, Radio La Red. No me quedó claro el valor del dólar el 11 de diciembre. Y lo que quiero preguntarle es si usted aspira a una flotación administrada, al menos durante una parte de su periodo de gobierno, o si aspira a liberalizarlo, a liberar el valor del dólar, a que lo equilibre el mercado. Esa es una parte de la pregunta. ¿Cuál es su estrategia con respecto a los fondos buitre? Y si aspira a tomar deuda, y en qué porcentaje, y para qué. Y por último, ¿qué haría con Fútbol para Todos? Me parece que estás avanzando una agenda demasiado de gestión de gobierno y todavía no hemos ni asumido. Me parece que estamos muy ansiosos. Creo que hoy es un día como para plantear líneas generales. De eso ya lo hemos hablado hasta anteayer en la campaña. No cambié de anteayer a hoy, así que ya te lo contesté en ese momento. No entiendo cuál es tu duda del día de la fecha. Creo que todas las cosas que hemos dicho que van a continuar, y creemos en una Argentina que cuando se ordene y realmente genere las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva la inversión, va a haber un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Creo que... Agrego también a lo que decía antes Mauricio, con el tema de que no va a haber un Ministerio de Economía, sino que va a haber un gabinete económico con 6 ministros. En los próximos días se presentará eso seguramente, y allí en todo caso ese equipo podrá explicar más concretamente las cuestiones puntuales de la economía. Mauricio, Mariano Rinaldi, El Exprimidor, ¿qué tal? Buenos días. Se habló muchas veces de la pesada herencia que iba a heredar el que siguiera al kirchnerismo, ejemplo, tema subsidios. ¿Qué medidas impopulares o que pueden no ser bien recibidas por la gente va a tener que tomar cuando asuma el gobierno? Bueno, perdón que insista, pero para saber la herencia tenemos que poder estar ahí y ver cuáles son los verdaderos números de la economía, porque insisto, o sea, así como les digo que lo que me comprometí en la campaña sigue vigente, también lo que dije en la campaña sigue vigente. En la campaña dije que el problema de la Argentina es que no tenemos realmente buena información, no cambió de ayer a la noche a hoy. Seguimos sin saber ni cuántas son las reservas. El Banco Central tomó una medida el fin de semana que sorprendió a todo el mundo. Hace muchos años escuchaba a colegas de ustedes decir que el Banco Central no tomaba medidas de este tipo.
con lo cual demuestra que hay algún tipo de problema con las reservas, por más que el gobierno lo quiera reconocer, hay un problema con la inflación y bueno, con el conocimiento de las cuentas públicas. Cuando sepamos cuál es la situación, como me he comprometido, porque no concibo otra manera de manejarme en mi vida, ni concibo otra manera de gobernar, que es diciendo la verdad, les voy a decir a los argentinos cuál es la real situación. Pero ese nivel de información todavía no lo tenemos. Bien, ahí estamos escuchando a Mauricio Macri. Lo tenemos aquí a Roy López Molina, concejal, diputado electo del PRO. Y lo hablábamos con Flavia cuando empezamos, ¿no? La votación del país mostró como que ha distribuido un poco el poder, una opinión personal, digo, y ¿vos crees que esto es un modelo nuevo de distribución de poder en el país? Porque, digamos, Mauricio no va a poder gobernar solo, tiene que gobernar con primero la mitad de la oposición y luego también, como hablábamos, con la propia interna, ¿no? Sí, con el ARI, con el partido hacia adentro, con los radicales, ¿cómo es la situación, Roy? Nosotros aspiramos a gobernar con todos. La verdad que Mauricio planteaba muy bien recién en la conferencia de prensa. Venimos de una década, o más de una década, 12 años, donde la política siempre estuvo atravesada por el conflicto, por la descalificación del adversario, y donde fue imposible sentarse todos en una mesa a diagramar juntos políticas públicas hacia el futuro. Creo que lo que viene es un gobierno con decisión, con capacidad para armar equipos, pero también con la humildad suficiente para saber que es falible, que se puede equivocar, y para reducir ese margen de error hay que convocar a todos los otros que algo tienen para decir. Creo que de ese análisis que vos hacías de los votos en el país, si bien creo que ha habido una distribución interesante para analizar, me parece que es importante el dato que en provincias caracterizadas por una suerte de feudalismo moderno, donde el gobernador tiene mucha fuerza a partir de un aparato político clientelar para decidir para dónde van los votos, salvo casos como Santiago del Estero, menos Formosa, en el resto la brecha se ha achicado bastante, y en lugares donde era impensado que Cambiemos y Mauricio Macri saque un porcentaje de votos importante, se concretó. Eso habla, me parece, de un país que intenta tender a ser federal. Porque vos escuchás siempre que todo el mundo habla de federalismo, pero que en la práctica todavía vivimos en un país tremendamente concentrado desde el poder, desde los recursos, en los grandes centros urbanos, sobre todo en Buenos Aires. Creo que lo que tiene que venir es un país donde las diferencias que existen entre estas provincias importantes desde el punto de vista de su peso económico se equilibren con las del norte, con las del sur, que también le falta mucho para crecer. Entonces Mauricio lo ha planteado con mucha claridad, por ejemplo, cuando anunció el Plan Belgrano para el norte, con obras de infraestructura, educación, servicios, tecnología, para poder generar igualdad de oportunidades. Hoy un estudiante que se recibe en Formosa tiene escasísimas posibilidades de terminar la universidad que uno respecto de Rosario, Santa Fe o Buenos Aires. Eso es lo que hay que equilibrar. Bueno, Roy, hablando de negociaciones y de repartir un poco el poder, inclusive dentro del propio gabinete de Mauricio Macri, que no está definido, pero sí, la materia económica, viste que es la que más nos preocupa a todos, la que más llama la atención, sobre lo que más se pregunta. Lo que define Mauricio Macri es que no va a haber un ministro de Economía, sino que va a haber un gabinete económico. Y de allí, de cara adentro, también la toma de decisiones tendrá que ser negociada. Digo, Mauricio Macri dice recién en la conferencia, no sabemos qué herencia tenemos, es real, todavía no ha asumido, pero más allá de esto, habrá que con lo puesto tomar decisiones entre varias personas, no una sola persona que tomará la decisión económica, ¿no? Y ese, Flavia, me parece que va a ser uno de los signos de los tiempos que vienen. Vos tenés hoy una región, Latinoamérica, que todavía tiene gobiernos donde el presidente cree que es un líder mesiánico, que se las sabe todas, que toma decisiones solo, casi buscando un destino glorioso para su pueblo. Creo que lo que viene son gobiernos moderados, gobiernos donde el presidente sepa que es un servidor y no un monarca, donde tenga la capacidad suficiente para armar equipos y dejar también en manos de esos equipos
la definición de algunas políticas importantes en materia monetaria, en materia de economía, en materia de producción. Creo que ese puede llegar a ser un gran crecimiento que necesitamos como Argentina. Creo que de alguna de las cosas importantes, ya pensando en qué nos quedó en el debe y qué nos quedó en el haber de la elección, en el debe estará la campaña sucia, la agresión, pero en el haber nos ha quedado un debate presidencial, un debate donde el que ganó o iba ganando le dio la oportunidad al que iba segundo, como era Daniel Scioli, donde la ciudadanía se comprometió con ese debate. Eso es un dato importante en función de la madurez política. Se comprometió con la política. Hay gente que hoy en estas épocas ha discutido de política y se ha metido en política como nunca y de todas las edades. Eso es bueno y me parece que Cambiemos tiene esa gran oportunidad de terminar con la idea del líder mesiánico y salvador, y una persona que sepa que va a abrir el juego desde un punto de vista mucho más horizontal a la hora de la toma de decisiones políticas, y donde no se resuelva todo un día para otro, sino que todos los días intentemos estar un poco mejor. Eso me parece que es un dato importante. Te invito a que escuchemos un fragmento más de lo que está sucediendo ahora en vivo y en directo con la conferencia de prensa del presidente electo Mauricio Macri. Durante muchos años. Y ayer le decía a la presidenta Bachelet que aspiro a intensificar la relación con Chile. Yo soy un admirador del pueblo chileno, de todos los avances, los progresos que han tenido, de la calidad institucional con la cual han evolucionado en sus relaciones. Así que arranco con el mayor de los entusiasmos acerca de una agenda de integración en serio, que arranca de unificar una matriz energética, aumentar el intercambio económico y cultural en general. Y claramente creo que tenemos que converger todos en un bloque más amplio. Lo importante es que tengamos eso como visión y empecemos a caminar. Así como le digo a los argentinos que nada les vamos a resolver de un día para el otro, lo importante es que cada día estemos un poco mejor. Y en este caso que cada día estemos un poco más cerca de una integración absoluta regional. Hola, presidente, enhorabuena. Primero, soy Mar Marín de la agencia EFE. Después yo tenía dos preguntas. Una, las encuestas se han vuelto a equivocar porque el margen de victoria que le daban en los últimos días era mucho más amplio del que finalmente dieron los resultados oficiales. Son menos de 3 puntos, que en un balotaje, son 600 y pico mil votos. Quería saber si ustedes han analizado qué ha pasado ahí, por qué no se han cumplido las expectativas. Esa una, y la otra es que los resultados muestran a un país claramente dividido políticamente. La mitad del país está con ustedes y la otra mitad no. Teniendo en cuenta que al menos durante los 2 próximos años no tienen mayoría parlamentaria, la gobernabilidad se presenta muy complicada. No sé cómo van a abordarlo. Gracias. Con respecto al primer tema, nosotros siempre fuimos muy claros, el balotaje se gana por un voto. O sea, un balotaje siempre, por definición, es muy parejo, más allá de las encuestas y las interpretaciones que podía haber habido. Está claro que la legitimidad del voto, de vuelta, siendo la fórmula con más votos absolutos que se haya tenido, de mínima del 83 para acá, y para atrás también. Casi 13 millones de argentinos definieron que Mauricio Macri fuera el próximo presidente y creemos que ese es el dato más importante, ¿no? Más allá de después de la discusión de la distancia o no la distancia, no creemos que afecten absolutamente nada la discusión a futuro, ni necesariamente creemos que eso refleje un país partido en dos. Creemos que realmente la Argentina puede ser un país unido en uno solo a partir de hoy y a partir del 10 de diciembre cuando inicie una nueva etapa. Creemos que lo que sí está claro, que hay una mayoría de argentinos, incluyendo probablemente gente que también votó a Scioli, claramente, que quiere una etapa de más diálogo, de más acuerdo, de más moderación, de más entendimiento entre los argentinos. Entonces ese mandato está claro. Y por otro lado también hay una demanda clara, si uno veía las propuestas que tiene Scioli en materia de pobreza, narcotráfico, de la situación de los jubilados, la situación de educación. En su segunda vuelta él incorporó mucho de la agenda que nosotros venimos planteando, que planteaba también en su momento Sergio Massa, con lo cual creemos que hay un bastante alto nivel de acuerdo respecto a los desafíos de la Argentina que vienen. Y esa es la base para poder construir una agenda de gobernabilidad distinta a lo que ha sido la gobernabilidad hasta ahora, donde siempre se han planteado 2 trincheras y a partir de ahí tirarse piedras. La realidad es que nosotros creemos que la gobernabilidad la dan, por un lado, los argentinos que quieren
que se solucionen sus problemas y que quieren gobernantes que trabajen a su servicio y que se pongan de acuerdo para ir resolviendo esas cuestiones. Y por otro lado, una vocación del gobierno nacional futuro y también de los distintos gobiernos provinciales, donde ha habido muchísimo recambio generacional, a construir una nueva etapa política en la Argentina. Eugenio. Felicidades, Mauricio. Patricia Llanos de CNN. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esa gobernabilidad. ¿Cuál será su prioridad en términos de proyectos de ley que quisiera presentar al Congreso y que necesiten de un diálogo, de acuerdos por parte de un Congreso que no le es afín, donde usted no tiene mayorías? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el peronismo y con Daniel Scioli. ¿Tienen cabida en su gobierno, en su equipo de gobierno o en posiciones diplomáticas referentes del justicialismo, del Frente para la Victoria y de Daniel Scioli? Me gustaría saber si esa es una posibilidad. Bueno, te quería decir en este aspecto, Patricia, que claramente creemos que con el peronismo vamos a tener un buen diálogo en el Congreso en función de conseguir las herramientas para poder poner el país en marcha. Lo he dicho desde el primer día, que los gobernadores están tan preocupados como yo como presidente electo de lo que está pasando con las economías regionales, lo que está pasando con el empleo, y eso nos va a vincular a sentarnos alrededor de una mesa y fijar políticas comunes. Entonces, en una Argentina con pobreza cero, una Argentina que realmente enfrente el narcotráfico y una Argentina que se comprometa en una mejora en la calidad democrática, llámese independencia de la justicia, sistema electoral, mejora en las políticas del Estado, vamos a recorrer y sumar, no tengo dudas, acuerdos que nos van a dar el comienzo de un gobierno con otra dinámica y otra vitalidad. Lo que no significa que ellos integren nuestros equipos de gobierno, claramente ellos van a ser parte de la oposición y calculo que como tal tendrán que dirimir cómo se organizan a partir de lo que ha sucedido, no solo porque no han podido continuar en el gobierno nacional, sino tampoco han podido continuar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ambas cosas. Entonces, siento que hay un enorme espacio, como ya lo han dicho muchos de los gobernadores electos del peronismo, para este tipo de diálogo y comenzará en las próximas semanas. Soy muy optimista, siento que, como decía Marcos, hasta el candidato Scioli en las últimas semanas fue girando a hablar de los temas que ellos negaban, ¿no? Narcotráfico, pobreza, problemas realmente en la economía, problemas con los jubilados, o sea, todos temas que nosotros también ya habíamos puesto en la agenda hace mucho tiempo, así que eso me hace ser optimista en términos de acuerdos futuros. Bien, ahí está hablando el presidente electo, luego el histórico balotaje. Acá lo tenemos a Roy López Molina, estamos hablando hace un ratito, pero si te enganchás recién. Roy, bueno, ya para cerrar, porque en minutos tenemos que entregar el programa de tele, lo hacemos en la radio. Te dejamos unos segundos a vos para que hagas un cierre. Yo más que nada, porque me interesa hacer hincapié, ¿no?, en la reflexión. Casi todas las preguntas van vinculadas a esto, ¿no? A la negociación necesaria que será a la hora de establecer gobernabilidad, el comportamiento de las cámaras para generar quórum, para tomar decisiones. Digo, me parece que esto también es uno de los signos del gobierno que va a tener que llevar adelante Mauricio Macri, ¿no? Sí, creo que lo que hay que cambiar es un poco el eje del concepto de gobernabilidad. Generalmente el concepto de gobernabilidad siempre se plantea en términos cuantitativos. ¿Quién tiene mayoría? ¿Quién tiene más votos para destrabar leyes? Y creo que viene un concepto cualitativo de gobernabilidad. Sí. Es decir, ¿estamos dispuestos todos a tirar para el mismo lado? Si eso es así, vamos hacia adelante. Me parece que en términos de reflexión final, como rosarinos, como santafesinos, donde Mauricio Macri ha hecho una gran elección en Rosario y en la provincia de Santa Fe, tenemos que sentirnos contentos y entusiasmados porque muchos de los desafíos que hoy tenemos como provincia y como ciudad, sobre todo en términos de inseguridad y de lucha contra el narcotráfico, tenemos que saber que en Mauricio Macri vamos a tener un presidente decidido a luchar contra las mafias y a acompañarnos en estos desafíos que tengamos como rosarinos y como santafesinos. Muchísimas gracias, Roy. Gracias a ustedes. Un placer, Roy López Molina, concejal, diputado electo del PRO. Lo escuchamos un ratito más a Mauricio y cerramos este programa con deporte. Escuchamos un poquito más la conferencia de prensa que está en vivo y en directo ahora. Con el ministro de Energía futuro, cuál es su opinión acerca de la conducción de YPF en los últimos tiempos y ahí tomaremos la decisión.
Pablo de León del diario Clarín por acá. Buen día y felicitaciones. Buen día, Pablo. Una pregunta es, si finalmente Ernesto Sanz va a ser el ministro de Justicia, porque usted lo había anunciado, pero bueno, hubo comentarios varios que ocuparía otro rol, y si eso es así. Y otro aprovechar porque el tema económico indudablemente es sensible en la Argentina, si usted o su futuro jefe de gabinete pueden definir cómo son estos 6 ministros, además del ministro de Hacienda. Bueno, lo primero, lamentablemente Ernesto Sanz no va a ser el ministro de Justicia. Él va a sacar una carta, comunicado en las próximas horas explicando las razones, un tema estrictamente personal. Yo realmente lo lamento porque no solo, siempre lo he dicho, tengo un enorme respeto por él, me parece uno de los mejores dirigentes que hay en este país, sino que con el correr del trabajo de estos meses le he tomado un enorme afecto personal, como espero que nos pase a todos los argentinos, que al correr del trabajo en conjunto nos demos cuenta que tenemos mucho más para unirnos, querernos, acompañarnos, que estar enfrentándonos. Les digo yo como experiencia personal, de mi construcción de relación con los radicales y la coalición cívica en general, y en este caso con Ernesto Sanz en particular. Así que realmente para mí, cuando me lo comunicó hace algunos días atrás, me provocó una enorme tristeza. El gabinete económico sí, son 6 ministros: el ministro de Trabajo, Hacienda y Finanzas, Energía, Producción, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca. Bien, ahí estaba dando buenas definiciones, o sea, Flavia. Sí, sobre todo esta que es llamativa y sorpresiva en el sentido de que, bueno, ya se sabía hace varios días, no se mencionó, Ernesto Sanz, líder de la Unión Cívica Radical, quien era sindicado como quien iba a estar al frente del Ministerio de Justicia, le comunicó oficialmente que por temas personales no se va a hacer cargo del Ministerio de Justicia, que va a hacer un comunicado oficial, una carta en la que va a expresar que por cuestiones personales no va a estar en ese ministerio. Sorpresivo. Mauricio Macri decía que lo ponía muy triste la noticia, pero bueno, un referente del radicalismo que no va a estar en esta definición tan importante como es el Ministerio de Justicia. Veremos quién ocupa ese lugar, ¿no? Entre tantas otras cosas, ¿no? Hablaba de esta conformación de un gabinete económico que también es algo novedoso. Vamos a pasar a Estadio 3, el fútbol se hace presente. Estos la tienen lunga ya en la dirigencia del fútbol. Muy bien, lo decía Emanuel en el comienzo del programa, hoy Newell's se juega todo a un solo partido para ver si en el cuadro puede hacer un par de pinceladas de colores, porque hasta ahora el 2015 ha sido gris de ausencia, ¿no? Un año donde se enfrenta a un Lanús que responde a las mismas características, o sea, un plantel que daba para mucho más, con otras aspiraciones, igual que Newell's, y se han quedado con campañas muy parecidas. Newell's jugando al todo nada, con público visitante, Emanuel, con una duda aún en la formación, sobre todo marcando la punta derecha. Claro, si va a estar el pibe Elías o va a jugar Coti Fernández. En el caso que juegue Coti Fernández, Cáceres va a pasar al lateral derecho. Lo contrario, si juega Elías, se va a mantener como zaguero central. Muy bien, un partido impredecible a la hora de suponerlos, dos equipos irregulares. Newell's parecía que estaba en una curva ascendente, algunas lesiones, algunos problemitas, lo han dejado, por ejemplo, sin Nacho Escoco, claro, que venía jugando bien. Creo que sigan parejos, no hay ni puntos ni bancas. Vamos a estar desde la hora 20 con los relatos de Ezequiel Casé, también va a estar el trabajo de Tati Pautroni. El que esperamos no sea el último partido que transmitamos en el año, porque si Newell's pasa vamos a tener 2 más. Muy bien, amigos, ya estamos para despedirnos, ya estamos, ¿no? Vamos un toque más con Mauricio Macri, ¿te parece? Lo escuchamos, Flavia? Dale, lo escuchamos a Mauricio Macri. ¿Qué se le puede decir hoy a ese grupo de argentinos? Y la otra pregunta es, cuando se juegue el Mundial de Clubes, usted va a ser el presidente de la Nación y River va a estar participando. ¿Usted va a hinchar por River? ¿Por qué eso es tan malo? ¿Por qué esa maldad? Yo he dicho que los voy a recibir si salen campeones del Mundial de Clubes como corresponde, porque obviamente va a ser un honor para la Argentina tener un campeón mundial de clubes. Ahora que pidas que yo hinche por River es medio complicado. Messi y Mascherano también acá me apunta el señor, que son argentinos, así que eso me disculpa. Como dirían los brasileños, disculpa. Bien.
Hablando de fútbol, mirá, justo porque estaban ustedes acá, muchachos. Le pasaron Claro, la lo data. hizo a propósito. Se tiraron un centro a los pibes de Estadio 3 que están electo. escuchando. Y habló de... Bueno, sí, obviamente como presidente argentino tiene que recibir a todos los clubes y todos los reconocimientos, después su fanatismo. ¿Qué pasa? En el fútbol después hay que jugar los partidos, no, pero puede ver a Barcelona frente a Real Madrid. River va con una gomera a entrar al búnker del enemigo. Por eso existe la leyenda de David y Goliat, ¿no? Amigos, nos tenemos que despedir. Antes, esta recomendación y cerramos este programa y nos vamos a la radio. La del Banco de Santa Fe, que siempre está buscando que puedas aprovechar tu tiempo libre, que puedas generar tiempo libre. Se pierde mucho tiempo yendo al banco, haciendo todo tipo de operaciones. Es por eso que el Banco de Santa Fe te invita a que aprendas a utilizar los canales de autogestión, cajeros automáticos, también home banking a través de la aplicación Santa Fe Móvil que puedes descargar en tu teléfono o en cualquiera de tus dispositivos. Te llegas una sola vez a cualquiera de las sucursales del Banco de Santa Fe, allí te enseña personal especializado a utilizar los canales de autogestión y listo, generás más tiempo y ya te pones a pensar qué puedes hacer con este tiempo libre. Para más información www.bancobsf.com.ar. Bueno, amigos, seguimos caminando esta joven democracia. 83, 32 añitos y seguimos caminando y parece que todo indica que vamos en buen camino. ¿No? Como venimos hasta ahora, paso a paso. Vamos a la radio, AM680, dale, la seguimos.